Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. My name is Tom, and last month I moved to a new city. Me llamo Tom y el mes pasado me mudé a una nueva ciudad. It was very different from the small town where I grew up. Era muy diferente del pequeño pueblo donde crecí. I had lived in that town all my life, but now I had to leave because of my new job. Había vivido en ese pueblo toda mi vida, pero ahora tuve que irme por mi nuevo trabajo. The city was big, loud and busy, and I felt a little lost at first. La ciudad era grande, ruidosa y ocupada, y al principio me sentía un poco perdido. But slowly I started to like it. Pero poco a poco comencé a gustar de ella. My apartment was small, but it was nice. Mi apartamento era pequeño, pero era agradable. It was in an old building, and I liked that. Estaba en un edificio antiguo y eso me gustaba. It felt like it had history. Sentía que tenía historia. One day, I decided to clean up my new apartment. Un día decidí limpiar mi nuevo apartamento. I had boxes everywhere. Tenía cajas por todas partes. Some of them were my things that I still hadn't unpacked. Algunas eran mis cosas que aún no había desempacado. But some of the boxes were already there when I moved in. Pero algunas de las cajas ya estaban allí cuando me mudé. I thought maybe the last person who lived here left them behind. Pensé que tal vez la última persona que vivió aquí las había dejado. At first, I didn't want to deal with them. Al principio no quería ocuparme de ellas. They were dusty and old, and I thought, I'll just throw them away. Estaban polvorientas y viejas y pensé, solo las tiraré. But then, I decided to open one of the boxes to see what was inside. Pero luego decidí abrir una de las cajas para ver qué había dentro. When I opened the box, I saw old things, books, papers, and clothes. Cuando abrí la caja vi cosas viejas, libros, papeles y ropa. It looked like someone's memories were in there. Parecía que había recuerdos de alguien allí. Then I found some old black and white photos. Luego encontré algunas fotos en blanco y negro. The photos were of a family. Las fotos eran de una familia. There was a mother, a father, and a little girl. Había una madre, un padre y una niña pequeña. They looked very happy in the pictures. Se veían muy felices en las fotos. I didn't know them, but I felt curious. No los conocía, pero sentí curiosidad. I wondered who they were and why they had left these things behind. Me preguntaba quiénes eran y por qué habían dejado estas cosas atrás. As I kept looking through the box, I found something special. Mientras seguía buscando en la caja encontré algo especial. It was a small wooden box, very old and pretty, like a little treasure box. Era una pequeña caja de madera muy antigua y bonita, como una caja de tesoros. I opened it, and inside there was a shiny necklace. La abrí, y dentro había un collar brillante. The necklace had a small, colorful stone in the middle. El collar tenía una pequeña piedra colorida en el medio. It looked very old, but still beautiful. Parecía muy viejo, pero aún hermoso. I thought, this necklace must be important. Pensé, este collar debe ser importante. I wondered why someone would leave a necklace like this behind. Me preguntaba por qué alguien dejaría un collar así atrás. It seemed very valuable, not just in money, but in meaning. Parecía muy valioso, no solo en dinero, sino en significado. It felt like a family treasure. Sentía como si fuera un tesoro familiar. I imagined the people in the photos. Me imaginaba a las personas en las fotos. Maybe the necklace belonged to the woman or the little girl in the picture. Tal vez el collar pertenecía a la mujer o a la niña de la foto. I knew I couldn't just keep it. Sabía que no podía simplemente quedármelo. I had to try to find the owner. Tenía que intentar encontrar al dueño. But how could I find them? Pero ¿cómo podría encontrarlos? I didn't have a name or an address. No tenía un nombre ni una dirección. All I had were the photos and the necklace. Todo lo que tenía eran las fotos y el collar. I decided to walk around the neighborhood and ask people. Decidí caminar por el vecindario y preguntar a la gente.
Maybe someone knew the family. Tal vez alguien conociera a la familia. I took the photos with me and started showing them to the people living nearby. Llevé las fotos conmigo y comencé a mostrarlas a las personas que vivían cerca. Some people didn't know them. Algunas personas no los conocían. Some people said they might know, but weren't sure. Algunas personas dijeron que tal vez los conocían, pero no estaban seguras. I walked and walked, but no one seemed to know the family. Caminé y caminé, pero nadie parecía conocer a la familia. Just when I was about to give up, I met an old man sitting outside his house. Justo cuando estaba a punto de rendirme, conocí a un anciano sentado fuera de su casa. I showed him the photos and his face lit up. Le mostré las fotos y su rostro se iluminó. He said, I know this family. They lived here many years ago. The woman in the picture is my friend's sister. Dijo, conozco a esta familia. Vivieron aquí hace muchos años. La mujer de la foto es la hermana de mi amigo. I was so happy to hear that. Me puse tan feliz de escuchar eso. I asked the old man if he could help me find them. Le pregunté al anciano si podía ayudarme a encontrarlos. He said he would call his friend, and he was sure we could find them. Dijo que llamaría a su amigo y estaba seguro de que podríamos encontrarlos. The next day I got a phone call from the old man. Al día siguiente recibí una llamada telefónica del anciano. He had found the family. Había encontrado a la familia. They were very surprised and excited to hear about the necklace. Estaban muy sorprendidos y emocionados de escuchar sobre el collar. Later that week, I met the family. Más tarde esa semana conocí a la familia. The woman, whose name was Mary, smiled when she saw the necklace. La mujer, cuyo nombre era Mary, sonrió cuando vio el collar. She had tears in her eyes. Tenía lágrimas en los ojos. She told me that the necklace had belonged to her grandmother, and it was very special to her. Me dijo que el collar había pertenecido a su abuela y que era muy especial para ella. She thought it was lost forever when they moved out of the apartment many years ago. Pensaba que se había perdido para siempre cuando se mudaron del apartamento hace muchos años. Mary thanked me many times, and we laughed and talked about how strange life can be. Mary me agradeció muchas veces y nos reímos y hablamos sobre lo extraña que puede ser la vida. Sometimes things get lost, but they always seem to find their way back in the end, just like the necklace. A veces las cosas se pierden, pero siempre parecen encontrar su camino de regreso al final, como el collar. I felt very happy that I could help. Me sentí muy feliz de poder ayudar. It felt like I was part of something bigger, like I had found a small piece of someone's history and helped bring it home. Sentí que era parte de algo más grande, como si hubiera encontrado una pequeña parte de la historia de alguien y hubiera ayudado a llevarla a casa. Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Me llamo Tom y el mes pasado me mudé a una nueva ciudad. Era muy diferente del pequeño pueblo donde crecí. Había vivido en ese pueblo toda mi vida, pero ahora tuve que irme por mi nuevo trabajo. La ciudad era grande, ruidosa y ocupada, y al principio me sentía un poco perdido. Pero poco a poco comencé a gustar de ella. Mi apartamento era pequeño, pero era agradable. Estaba en un edificio antiguo y eso me gustaba. Sentía que tenía historia. Un día decidí limpiar mi nuevo apartamento. Tenía cajas por todas partes. Algunas eran mis cosas que aún no había desempacado, pero algunas de las cajas ya estaban allí cuando me mudé. Pensé que tal vez la última persona que vivió aquí las había dejado. Al principio no quería ocuparme de ellas. Estaban polvorientas y viejas y pensé, solo las tiraré, pero luego decidí abrir una de las cajas para ver qué había dentro. Cuando abrí la caja vi cosas viejas, libros, papeles y ropa. Parecía que había recuerdos de alguien allí. Luego encontré algunas fotos en blanco y negro. Las fotos eran de una familia. Había una madre, un padre y una niña pequeña. Se veían muy felices en las fotos. No los conocía, pero sentí curiosidad. Me preguntaba quiénes eran y por qué habían dejado estas cosas atrás.
Mientras seguía buscando en la caja encontré algo especial. Era una pequeña caja de madera muy antigua y bonita, como una caja de tesoros. La abrí y dentro había un collar brillante. El collar tenía una pequeña piedra colorida en el medio. Parecía muy viejo, pero aún hermoso. Pensé, este collar debe ser importante. Me preguntaba por qué alguien dejaría un collar así atrás. Parecía muy valioso, no solo en dinero, sino en significado. Sentía como si fuera un tesoro familiar. Me imaginaba a las personas en las fotos. Tal vez el collar pertenecía a la mujer o a la niña de la foto. Sabía que no podía simplemente quedármelo. Tenía que intentar encontrar al dueño. Pero ¿cómo podría encontrarlos? No tenía un nombre ni una dirección. Todo lo que tenía eran las fotos y el collar. Decidí caminar por el vecindario y preguntar a la gente. Tal vez alguien conociera a la familia. Llevé las fotos conmigo y comencé a mostrarlas a las personas que vivían cerca. Algunas personas no los conocían. Algunas personas dijeron que tal vez los conocían, pero no estaban seguras. Caminé y caminé, pero nadie parecía conocer a la familia. Justo cuando estaba a punto de rendirme, conocí a un anciano sentado fuera de su casa. Le mostré las fotos y su rostro se iluminó. Dijo, «Conozco a esta familia. Vivieron aquí hace muchos años. La mujer de la foto es la hermana de mi amigo». Me puse tan feliz de escuchar eso. Le pregunté al anciano si podía ayudarme a encontrarlos. Dijo que llamaría a su amigo y estaba seguro de que podríamos encontrarlos. Al día siguiente recibí una llamada telefónica del anciano. Había encontrado a la familia. Estaban muy sorprendidos y emocionados de escuchar sobre el collar. Más tarde esa semana conocí a la familia. La mujer, cuyo nombre era Mary, sonrió cuando vio el collar. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que el collar había pertenecido a su abuela y que era muy especial para ella. Pensaba que se había perdido para siempre cuando se mudaron del apartamento hace muchos años. Mary me agradeció muchas veces y nos reímos y hablamos sobre lo extraña que puede ser la vida. A veces las cosas se pierden, pero siempre parecen encontrar su camino de regreso al final, como el collar. Me sentí muy feliz de poder ayudar. Sentí que era parte de algo más grande, como si hubiera encontrado una pequeña parte de la historia de alguien y hubiera ayudado a llevarla a casa. Now you will listen to the story without subtitles. Me llamo Tom y el mes pasado me mudé a una nueva ciudad. Era muy diferente del pequeño pueblo donde crecí. Había vivido en ese pueblo toda mi vida, pero ahora tuve que irme por mi nuevo trabajo. La ciudad era grande, ruidosa y ocupada, y al principio me sentía un poco perdido. Pero poco a poco comencé a gustar de ella. Mi apartamento era pequeño, pero era agradable. Estaba en un edificio antiguo y eso me gustaba. Sentía que tenía historia. Un día decidí limpiar mi nuevo apartamento. Tenía cajas por todas partes. Algunas eran mis cosas que aún no había desempacado, pero algunas de las cajas ya estaban allí cuando me mudé. Pensé que tal vez la última persona que vivió aquí las había dejado. Al principio no quería ocuparme de ellas. Estaban polvorientas y viejas y pensé, solo las tiraré. Pero luego decidí abrir una de las cajas para ver qué había dentro. Cuando abrí la caja vi cosas viejas, libros, papeles y ropa. Parecía que había recuerdos de alguien allí. Luego encontré algunas fotos en blanco y negro. Las fotos eran de una familia. Había una madre, un padre y una niña pequeña. Se veían muy felices en las fotos. No los conocía, pero sentí curiosidad. Me preguntaba quiénes eran y por qué habían dejado estas cosas atrás. Mientras seguía buscando en la caja encontré algo especial. Era una pequeña caja de madera muy antigua y bonita, como una caja de tesoros. La abrí y dentro había un collar brillante. El collar tenía una pequeña piedra colorida en el medio. Parecía muy viejo, pero aún hermoso. Pensé, este collar debe ser importante. Me preguntaba por qué alguien dejaría un collar así atrás. Parecía muy valioso, no solo en dinero, sino en significado.
Sentía como si fuera un tesoro familiar. Me imaginaba a las personas en las fotos. Tal vez el collar pertenecía a la mujer o a la niña de la foto. Sabía que no podía simplemente quedármelo. Tenía que intentar encontrar al dueño. Pero ¿cómo podría encontrarlos? No tenía un nombre ni una dirección. Todo lo que tenía eran las fotos y el collar. Decidí caminar por el vecindario y preguntar a la gente. Tal vez alguien conociera a la familia. Llevé las fotos conmigo y comencé a mostrarlas a las personas que vivían cerca. Algunas personas no los conocían. Algunas personas dijeron que tal vez los conocían, pero no estaban seguras. Caminé y caminé, pero nadie parecía conocer a la familia. Justo cuando estaba a punto de rendirme, conocí a un anciano sentado fuera de su casa. Le mostré las fotos y su rostro se iluminó. Dijo: «Conozco a esta familia. Vivieron aquí hace muchos años. La mujer de la foto es la hermana de mi amigo». Me puse tan feliz de escuchar eso. Le pregunté al anciano si podía ayudarme a encontrarlos. Dijo que llamaría a su amigo y estaba seguro de que podríamos encontrarlos. Al día siguiente recibí una llamada telefónica del anciano. Había encontrado a la familia. Estaban muy sorprendidos y emocionados de escuchar sobre el collar. Más tarde esa semana conocí a la familia. La mujer, cuyo nombre era Mary, sonrió cuando vio el collar. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que el collar había pertenecido a su abuela y que era muy especial para ella. Pensaba que se había perdido para siempre cuando se mudaron del apartamento hace muchos años. Mary me agradeció muchas veces y nos reímos y hablamos sobre lo extraña que puede ser la vida. A veces las cosas se pierden, pero siempre parecen encontrar su camino de regreso al final, como el collar. Me sentí muy feliz de poder ayudar. Sentí que era parte de algo más grande, como si hubiera encontrado una pequeña parte de la historia de alguien y hubiera ayudado a llevarla a casa. Excellent. Answer these questions in the comments. ¿Por qué Tom decidió abrir la vieja caja de su apartamento? ¿Cómo encontró Tom al dueño del collar? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.